Segunda de Timoteo, el capítulo 1, la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1 y verso número 6. Yo sé que en este tiempo Dios le ha visitado maravillosamente. Yo sé que en este tiempo el Espíritu Santo le ha venido hablando a su vida. Usted levanta su mano, usted le da gloria a Dios porque el Señor le ha venido hablando a usted. Usted no ha venido a perder el tiempo acá. Yo sé que el Señor le ha hablado a través de diferentes circunstancias, a través de un canto, a través de la oración, a través de la comunión con los hermanos, a través de la palabra predicada por boca de los siervos. El Señor le ha hablado. Y eso es algo maravilloso. Y seguramente nos va a hablar hoy también. Dice el apóstol Pablo, aquel discípulo amado, aquel hijo en la fe, aquel del cual él recordaba que su fe había empezado desde una tercera generación atrás. La fe de la abuela de Timoteo, la fe de la madre de Timoteo había servido como el barbecho sobre el cual su propia fe, desde 3 generaciones atrás, esa fe se había desarrollado hasta que el apóstol Pablo tuvo de parte de Dios la escogencia de tomar a este hombre, Timoteo, joven, pero sin duda grande instrumento de Dios. Y de esa manera le dice el apóstol Pablo, casi al final de su vida, usted y yo sabemos que es muy probable que así como Enoc fue traspuesto después de haber agradado a Dios, también el apóstol Pablo, después de haber alcanzado la meta, después de que le sobró tiempo para poder hacer la obra que Dios le había encomendado, y por cierto que fue una obra tremenda. Este hombre fue preparado, dice él mismo, desde antes de la fundación del mundo para ser el perito arquitecto de la iglesia. Tremenda y la más grande operación, el misterio más grande escondido en los siglos, como dice Efesios, le había sido encomendado a este hombre. Ese espíritu había sido preparado de tal manera para poder ser un vaso de oro que Dios iba a utilizar. Pero después de haber experimentado no un avivamiento pasajero, después de haber venido experimentando años y años de ministerio, donde él pudo darse cuenta que el avivamiento no es solamente grandes milagros, donde él pudo experimentar que el avivamiento no solo era poder ver que su sombra misma sanaba a los hombres y a las mujeres y que liberaba a los endemoniados. No solamente eso era el avivamiento para el apóstol Pablo, sino el avivamiento, el fuego que se mantenía en el corazón del apóstol, también irradiaba ese fuego cuando estaba en la cárcel. También el fuego de Dios que habitaba el espíritu del apóstol Pablo cuando era azotado 39 veces. Cada vez que el apóstol Pablo era dado por muerto, cada experiencia terrible que hacía que el apóstol Pablo sufriera en su cuerpo físico, le hacía recordar que eso también es el avivamiento. Muchos de nosotros buscamos el avivamiento, pero buscamos lo positivo, lo que creemos que es positivo. Buscamos muchas veces ser instrumentos del avivamiento de Dios para que nuestro nombre y nuestra vida se muestre ante el mundo. Pero sin embargo, el avivamiento, déjenme decirle, mis amados hermanos, que es mucho más allá de lo que creemos. Pero él, sabiendo que ya su tiempo estaba terminando, quería trasladar en ese discípulo amado mensajes, quería trasladar consejos, quería decirle palabra de Dios a este joven que por un momento, quizá al verlo encarcelado, quizá al ver lo difícil que estaba resultando el seguir a Cristo, recibe en el verso 6 un mensaje, una palabra que yo deseo con todo mi corazón trasladarle a su espíritu en esta mañana. Por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti, por la imposición de las manos, o de mis manos, dice el apóstol. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Sin duda el apóstol Pablo estaba preso cuando él escribe esto. Y a nosotros les decía que nos gusta hablar de avivamiento
cuando todo está bien. Nos gusta entender que el avivamiento es que todo salga como nosotros lo esperamos. Mas sin embargo, nosotros no podemos decir que aquel apóstol que estaba prisionero, que estaba seguramente comiendo agua y pan duro, que no tenía la oportunidad ni siquiera de disfrutar de escoger a dónde iba a ir porque estaba prisionero, no podemos decir que el apóstol no estuviera experimentando avivamiento. Porque a veces nosotros confundimos el avivamiento con emociones. Nosotros muchas veces confundimos el avivamiento con estados de ánimo. Pero usted, hermano, sabe que nuestras emociones son como la Coca-Cola. Valga la propaganda, que cuando usted la agita, ese gas que tiene ese refresco hace que suba como un chorro, pero inmediatamente baja. Eso no es el avivamiento, y nuestras emociones muchas veces son manipuladas. Nuestras emociones muchas veces son manejadas por nosotros mismos para tratar de estar o entrar en algún estado de ánimo que nos haga pensar que estamos animados. Si bien es cierto el avivamiento que toca primeramente e impacta el espíritu humano, ese espíritu que ya se hizo uno con el Señor y es el motor principal, es ahí precisamente donde el fuego de Dios hace que el avivamiento se expanda de adentro hacia afuera y va a tocar sus emociones, y va a tocar su voluntad, y va a tocar ciertamente su intelecto. Pero el avivamiento, hermano, no es solamente sentir. El avivamiento no es solamente tener emociones y darle rienda suelta a las emociones. Eso es un vehículo a través del cual el Espíritu se va a manifestar. Y no solamente el Espíritu humano, sino que primordialmente el Espíritu Santo que mora en nosotros va a utilizar como vehículo todo lo que nosotros tenemos para expresar ese avivamiento. Pero seguramente Timoteo estaba pasando una noche difícil. Quizá Timoteo, hermano, como aquel Elías, que después de una tremenda victoria, nadie podía decir que Elías no estaba avivado después de haber experimentado lo que experimentó en el Monte Carmelo. Sin embargo, la Biblia nos narra, porque Dios no oculta la experiencia total del hombre. La Biblia no solamente presenta las victorias tremendas que el hombre obtiene, sino que la Biblia también muestra los lados oscuros del hombre para que cada uno de nosotros podamos entender que nuestras noches en el enebro también se dan, que nuestros días debajo de la calabacera también se dan, que los días de Jonás ahí en el vientre del pez también se dan. Y que las experiencias difíciles muchas veces son precisamente las que Dios utiliza para que cada uno de nosotros recordemos avivar el fuego del carisma que ha sido puesto de parte de Dios en nosotros a través de la imposición de manos o a través de las diferentes formas como Dios permite que el fuego de Dios se despierte, que el fuego de Dios, de ese carisma que ha sido puesto verdaderamente, brille en nosotros. Timoteo estaba en el enebro. Estaba preocupado porque aquel que Dios había utilizado para dirigir su vida estaba encarcelado. Yo no sé qué pensaría usted si nuestro apóstol que nos cubre tuviera que estar en una cárcel por la predicación y por la revelación que ha recibido. Yo no sé cómo se sentiría usted. Seguramente estaría triste. Y esa tristeza de alguna manera es normal. Pero si esa tristeza lo apagara de tal manera que usted se olvidara de poder proclamar precisamente esa palabra maravillosa que le ha sido revelada, que le ha sido iluminada para estos tiempos finales, y su tristeza fuera más grande que el poder de Dios que hace que a pesar de las circunstancias usted pueda abrir su boca y predicar a tiempo y fuera de tiempo, como dice la palabra, sin duda entonces él mismo se sentiría triste.
de saber que aquellos que han recibido esa palabra, aquellos que han sido objeto del sacrificio a través de toda una vida, de poder trasladar esa palabra, de olvidarse de sí mismo y ser un instrumento de Dios, como lo fue también el apóstol Pablo, a pesar de las circunstancias adversas, no tendría razón de ser todo lo que había hecho. Pero sin duda, nosotros entendemos que el hecho de que Timoteo estuviera triste, el hecho de que Timoteo hubiera, hermano, apagado el fuego. Yo quiero que note eso. La palabra griega que ahí se utiliza cuando dice que avives, fíjese que no dice fuego. Si usted tiene una versión Las Américas, se dará cuenta que eso está en una letra cursiva. Y cuando está una palabra en la Biblia en letra cursiva, significa que aquellos que tradujeron solamente la pusieron para tratar de ampliar el pensamiento, para tratar de presentar el sentido de lo que ellos creen que el original dice. Pero realmente lo que dice la palabra en el original es que reenciendas el carisma. Eso significa que ese don, ese carisma que usted como parte y miembro del cuerpo de Cristo le ha sido dado, se puede apagar. Todos nosotros estamos familiarizados con aquel pasaje que dice que no debemos apagar el espíritu. Nos habla que no debemos contristar al Espíritu Santo de Dios. Pero nos habla también de que no debemos apagar el fuego. No debemos apagar el Espíritu Santo de Dios. Eso quiere decir que usted lo puede tener apagado. Yo espero que usted no sea como los cocodrilos. ¿Usted ha visto a los cocodrilos? Siempre están con la cabeza en el suelo, horizontales siempre. No importa que haya lluvia, no importa que haya sol, ahí están y se confunden con las piedras. Pero si usted es un cristiano cocodrilo, solo para los retiros levanta la cabeza. Y termina el retiro, donde a usted se le olvidó que las cosas están caras. Donde a usted se le olvidó que hay un esposo inconverso que ya no aguanta. Donde a usted se le olvidó todas aquellas preocupaciones, todas aquellas cosas. El joven que no se ha casado está preocupado porque no se ha casado. El joven que no ha triunfado está preocupado porque no ha triunfado. El hermano que está abriendo un negocio está preocupado porque no hay modo que la cosa camine. Ya están más altas las tasas de interés de lo que realmente puede sacar en el negocio. Se está dando cuenta que se está viniendo a la quiebra. Pero como en los ambientes de retiro precisamente se llama retiro para poder olvidarnos de todas aquellas cosas que nos afectan, para poder quitar por un momento todos aquellos pesos que dice que no nos permiten seguir en la carrera que tenemos por delante, muchas veces nosotros solo levantamos la cabeza en el retiro. ¡Qué maravilloso el retiro! Pero ¿qué tal de mañana? ¿Será que solamente estamos avivando ese don que Dios nos ha dado aquí? Y que las circunstancias que ya cuando lleguemos hoy a nuestras casas nos van a estar esperando en la puerta de nuestra casa, ese fuego de Dios, ese avivamiento, como dijo mi hermano, esa carga que está volviendo a hacernos sentir mejor. ¿Será que no va a ser suficiente para que nosotros podamos poner por obra todo lo que hemos oído? A mí se me ha dado el privilegio de hablar del discipulado como la clave del avivamiento. Y yo quisiera, mis hermanos, decirle a ustedes que cuando yo vi este dibujo, yo no sé quién fue el que dijo o que lo hicieran de esa manera y que pusieran ahí el arca del pacto que tipifica la presencia de Dios. No sé quién tuvo la idea, pero cuando yo vi ese dibujo, el Señor habló a mi corazón y por eso me fui a buscar en Números el capítulo 4 y verso 4.
Y me di cuenta que precisamente son los coatitas, los que fueron designados de parte de Dios para poder transportar, como dice ese verso, las cosas más santas. Yo lo quiero leer, dice, capítulo 4 de Números y verso 4, este será el servicio de los descendientes de Coat en la tienda de reunión, con relación a las cosas más sagradas. ¿Y sabe qué me dijo Dios cuando estaba ahí sentado? Que usted es coatita. Usted es coatita. Porque a usted como discipulador, como aquella persona que Dios ha venido preparando para trasladar sus misterios, para trasladar las cosas más santas, para trasladar, hermano, lo más importante, la presencia de Dios que se tipifica en esta arca. Eran los coatitas los que después que Aarón y sus hijos preparaban todo lo que estaba en el lugar santísimo, y en especial el arca del pacto, donde la presencia de Dios se hacía sentir de una manera maravillosa. Es todavía un misterio tremendo saber lo que experimentaba el sumo sacerdote esa una vez al año, que con sangre, usted sabe, entraba al lugar santísimo. Es un misterio todavía saber qué era lo que ahí pasaba. Pero eran los coatitas, los sacerdotes de Dios, levitas, esa tribu consagrada de las 12 para poder servir en el tabernáculo de Moisés. Pero los coatitas eran o fueron elegidos de parte de Dios para transportar su presencia. Y cada uno de los que aquí Dios, porque espero que haya sido Dios, porque si fuera el hermano Iván, no va a ser suficiente. Si fue su coordinador, no es suficiente. Ni siquiera que haya sido el apóstol que nos cubre, nuestro hermano amado, Otoniel Ríos Paredes, que lo hubiera designado, aunque Dios utiliza los ministerios precisamente para eso. Pero si usted, aún él, lo hubiera designado directamente de parte de Dios para poder hacer la obra que usted está haciendo, pero no ha recibido usted todavía confirmación del Cristo de la gloria que dice que da dones a los hombres. Si usted todavía no ha tenido ese llamado de parte de Dios, no le va a alcanzar la gasolina. Puede ser que por eso anda usted con una carcacha, que ya ni sube por ahí. Quizá usted vino al retiro, hermano, ya entregando los tenis, y que ciertamente se ha sentido bien, se ha sentido avivado. La comunión de los hermanos lo ha ayudado, porque para eso nos debemos de reunir, para fortalecernos los unos a los otros, para exhortarnos los unos a los otros, para poder reír con los que lloran, para poder llorar con los que lloran, dice la palabra, mejor dicho, y reír con los que se gozan. Pero es importante saber que es Dios el que le tiene que hablar a su corazón. Es Dios el que tiene que darle a usted en lo personal la convicción de que usted es un coatita que va a transportar la presencia de Dios. ¿Por qué, hermanos, se nos está ocurriendo a nosotros que el discipulado es clave para el avivamiento? ¿Será que solamente son nuestras ideas? ¿Será que realmente la Escritura a nosotros nos habla y nos da base para pensar que el discipulado, esa reunión que nosotros hacemos por las casas o que hacemos en diferentes lugares donde nos reunimos, no solamente para llenarnos de conocimiento bíblico, sino que para poder gozar de la comunión, para poder experimentar la vida real de Dios, para poder saber que el Evangelio no es una teoría, sino que desde que Él resucitó y validó nuestra fe, la cual dice la Biblia que ya no es falsa, que ya no es vana, sino que estamos haciendo realidad la presencia de Dios en nuestras vidas.
El centro del evangelio ya lo dijo nuestro hermano Otto. Y disculpe que yo siempre repita lo que él dice. Recuerdo que algunos pastores en el norte de este continente no les gustaba que fueran ministros aparte del doctor Ríos, porque decían que éramos unas repetidoras, porque decían que éramos unas grabadoras. Pero si esos somos los ministros, el mismo apóstol y los apóstoles que cubren el cuerpo de Cristo actualmente deben de estar dispuestos a repetir al pie de la letra lo que Cristo les muestra, lo que Cristo les revela de la Escritura, fielmente. Entonces, si usted cree que yo también soy una repetidora, ojalá sea fiel. Ojalá pueda trasladar y traducir de la mejor manera esa maravillosa palabra de Dios que está acá, para que usted sea edificado, para que usted sea bendecido. Y él dice, el evangelio es un hombre metido dentro de otro. El evangelio es una vida. El evangelio no son ritos. El avivamiento no es solamente ver portentos, ver señales, ver cosas que apantallan, levantar estrellas, ministros estrellas que todo mundo quiere ver. Eso no es el avivamiento. El avivamiento es que no se vean los hombres. El avivamiento es que se vea a Dios. El avivamiento es que la presencia maravillosa de Dios sea una realidad en todos los que conforman, aleluya, el cuerpo de Cristo. Por eso, cuando usted, como coatita, le ha sido encomendado tras transportar la presencia de Dios ahí donde usted ha sido puesto. ¿Quiénes discipulan en el milagro? A ver. ¿Quiénes discipulan en Villanueva? ¿Habrá alguno? ¿Quiénes discipulan en la Florida? ¿Quiénes discipulan en Montserrat? ¿Quiénes discipulan en la zona 18? ¿Quiénes discipulan donde hay más maras? A ver, levánteme. ¿Quiénes están discipulando donde hay maras? ¿Sabe que usted como coatita ha sido escogido para transportar la presencia de Dios, aleluya, a ese lugar? ¿Sabe que usted ha sido escogido para que en su propia vida se vea la presencia de Dios? Olvídese ya que usted ha sido escogido para dar solamente teoría bíblica. Si usted, hermano, si el discipulado y el avivamiento del que estamos hablando, esa gran comisión maravillosa que nos fue encomendada por el Señor cuando estaba listo para ascender a los cielos, que dijo que toda potestad le había sido dada en el cielo y en la tierra, para que sus coatitas, casi ya por 2000 años, hagan realidad la presencia del Cristo resucitado. No teoría bíblica, no comprensión a medias de la Escritura, no interpretaciones humanas antojadizas que a través de los siglos los hombres han venido tejiendo y que han dividido al cuerpo de Cristo en sectas. No solamente, hermano, predicar credos, sino que hacer realidad la presencia de aquel que murió y resucitó y que está vivo hoy y se hace patente en cada una de las vidas de nosotros para transformar al mundo. ¿Sabe por qué nuestros discipulados no crecen? ¿Sabe por qué nuestros discipulados no se dividen? ¿Sabe por qué tenemos que hacer tantas cosas y tantas actividades para poder aumentar el número de discipulados, hermano? Porque usted no se ha dispuesto todavía, ni yo me he dispuesto todavía a transportar la verdadera presencia de Dios, que no son ritos, que no son alabanzas, que no son cosas frías o que a veces solamente se imitan o que es solamente un movimiento de grupo,
sino que verdaderamente emerja de la profunda fuerza, poder del Espíritu Santo de Dios que hace realidad al Cristo resucitado. El discipulado como núcleo de avivamiento, nosotros lo vemos en el libro de los Hechos. Yo sé que ustedes durante este tiempo, seguramente muchos de los ministros que han estado con ustedes han tenido que ir al libro de los Hechos. Porque que yo sepa, todavía no ha habido un avivamiento de las dimensiones del cual nosotros vemos en este libro maravilloso, donde se habla de los actos del Espíritu Santo. Para mí no está muy bien definido cuando nuestras Biblias dicen los hechos de los apóstoles. Eso no es cierto. Esos son los hechos del Espíritu Santo en hombres llamados apóstoles. ¡Aleluya! Son los hechos del Espíritu. Hoy en día, hermano, nosotros lamentablemente vemos ministerios que se encumbran porque precisamente lo que el Espíritu Santo hace en esos hombres sirve solamente para que se encumbren. Pero tristemente usted y yo hemos visto que mientras más se encumbran, más duro es el somatón. Más daño causan al cuerpo de Cristo. Porque en lugar de menguar ellos, como dice la palabra que debemos de hacerlo, ellos crecen y Cristo mengua. Y la tarea a la que usted y yo hemos sido llamados es para que Él crezca, para que Él se manifieste, para que Él lo vea al mundo y que usted y yo, hermano, menguemos. Nos anonademos, nos hagamos nada. Como el apóstol Pablo dice que Él se hizo por nosotros. El capítulo 2 entonces. Y los versos 42 en adelante a nosotros nos hablan de lo que precisamente pasaba en los discipulados del avivamiento más grande. Dice la Escritura, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Ahora, eso no solamente lo hacían en el templo. Yo le aseguro que si yo le pido a usted y sacáramos una estadística de cuántas veces usted va a la iglesia, seguramente son muchas a la semana. Pero ¿qué tal la presencia de Dios que usted siente y percibe en la iglesia? ¿Qué tal se siente igual en su casa? El mismo ambiente maravilloso del que nosotros acabamos de ser partícipes, unidos en la unidad del Espíritu al alabar a Dios. ¿Será que ese ambiente se siente cuando usted entra a su casa? ¿O será que usted y yo solamente transportamos la presencia de Dios en el templo? ¿Será que usted y yo solamente nos sentimos bien y trasladamos esa bendición de Dios en el templo? Hay gente que le gusta estar, hermano, solo en el templo. Y está bien, siempre y cuando en cualquier lugar donde usted esté, está transportando, está siendo un vehículo de la presencia de Dios. Fíjese que el dedicarse continuamente a las enseñanzas de los apóstoles no solamente son los miércoles que usted o su coordinador asiste. Creo que ustedes los jueves reciben la enseñanza, la mayoría. No es solamente ese día. Ni siquiera significa que usted, hermano, esté todos los días necesariamente repasando sus notas, sino que lo que significa es que usted esté rumiando esa palabra que el Espíritu Santo ha llevado en cada momento. En cada momento en el cual usted está respirando, usted pueda estar comiendo esa palabra. Pero también como un espectador que usted pueda ver su vida a través de la cual usted vea, como dice que la palabra es un espejo donde usted ve y observa su rostro natural, que usted puede experimentar que esa palabra está produciendo verdaderos cambios en su vida,
que sus vecinos, hermanos, si usted quiere tener un discipulado foco del avivamiento de Dios, como fue en los libros de los Hechos, puedan ver que usted no solamente es un hombre o una mujer que sale constantemente para la iglesia, sino que en usted se percibe algo diferente. Que usted no es de los que se ponen molestos cuando su vecino hace algo malo. Porque dice que no nos ha sido dado un espíritu de cobardía, sino que nos ha sido dado un espíritu de dominio propio. Que aquella gente de su cuadra, hermano, deje de decir lo que constantemente dicen. Yo no sé si lo han dicho de usted, pero de mí lo han dicho en algunas ocasiones. Ser cristiano como usted, muchas veces mintiendo y otras veces porque he dado lugar. Pero también a usted le ha pasado. También de usted quizá en alguna ocasión han dicho ser cristiano como fulanito. No, gracias. Y creemos que Dios nos va a mover a eso, para que nuestros discipulados sean abiertos a los inconversos. Yo sé que los discipuladores experimentados que me están oyendo van a decir, ay hermano, ya está echando frío. Porque el discipulado es para los hijos. Si yo leo bien en la Escritura, a nosotros nos mandaron a ser discípulos a los confines del universo, dice. Y es cierto que nosotros, hermanos, nuestros discipulados los hemos cerrado. Es cierto que nuestros discipulados nosotros los hemos, hermanos, circunscrito. Yo diría que todo tiene su tiempo para poder desarrollarnos nosotros mismos para la obra del ministerio. Pero yo creo que está llegando el tiempo de que ese discipulado que está en cada cuadra de las diferentes colonias de esta ciudad se abra a que la gente que no conoce a Cristo, pero que está impactado por cómo usted vive, tenga la oportunidad de ir a oír palabra de Dios. Hay demasiada gente que no iría a nuestro templo por diferentes circunstancias. Hay demasiada gente que no tendría la oportunidad de poder llegar a oír la palabra de Dios a nuestras congregaciones. Pero hay demasiada gente que vive a la par de su casa, que está deseosa de que usted le invite a oír la palabra que a usted lo ha cambiado. Por eso es tan importante, mis hermanos, que nosotros mismos podamos saber si estamos trasladando presencia de Dios o estamos trasladando religión. Hoy decía algo la profecía, que Dios no anda buscando actos religiosos. Y sabe usted que el que danza aquí puede estar danzando de parte de Dios y motivado por el Espíritu Santo, como David, que dentro de su interior, cuando entendió la gracia de Dios, pegaba tremendos brincos. Y aquí puede estar pegando más altos brincos una persona religiosamente. Y usted y yo, si no discernimos, no vamos a encontrar la diferencia. Pero aquel que mira y aquel que conoce las intenciones del corazón, aquel delante del cual no se escapa nada, sabe qué adoración le agrada, sabe qué alabanza lo bendice, sabe qué alabanza de adoradores anda él buscando, y se goza con aquel que verdaderamente ha entendido los misterios profundos de Dios en su vida y por eso alaba. Ese va a impactar a aquellos que están alrededor de él. Esa hermana que aquí entorna los ojos, pero que su esposo no hay modo que se convierta, es probable que sea porque en su casa no entorna los ojos. ¿Se le da gloria a Dios, hermano?
Esa hermana es probable que tenga 5 discipulados. Pero que no ha leído capítulo 2 de Tito, donde dice que las ancianas enseñen a las mujeres jóvenes a ser hacendosas en el hogar, que amen a sus hijos. Ay, hermano, pero estoy sirviendo a Dios. Pretextos quiere la vida. Hermano, yo le quiero trasladar a usted que el avivamiento no es solamente andar de campaña en campaña. El avivamiento no es solamente, hermano, ver tremendos prodigios. Mire, yo le quiero quitar eso de su cabecita, por no decir otra cosa. El avivamiento es lo que dice aquí Hechos. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. ¿Usted se ha dado cuenta que este verso siempre pasamos de largo? Mejor nos metemos un gran brinco porque nos vamos a meter en problemas. Pero la Biblia, ¿qué? Predicarla completa. Pero yo sigo leyendo, dice que vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Eso era parte del avivamiento. No solo eran milagros portentosos. Fíjese que qué interesante que el poder del Espíritu Santo actuando en Cristo en la alimentación de los 5,000 y de los 4,000 hizo que un panito o 2 panitos y unos pececitos alimentaran una gran multitud. ¿Por qué si los que tenían necesidad en Jerusalén, ese espíritu que había hecho esos milagros portentosos no lo siguió haciendo? Sino que necesitó que Bernabé, el hijo de la consolación, vendiera su finca y la pusiera a los pies de los apóstoles para que les pudiera dar de comer a los que no tenían que comer. Porque en Cristo la cosa es equilibrada. Yo no sé si usted ha visto esa parte del avivamiento, donde usted, todo lo que trabajó por 40 años. Ya veo caras bien serias porque de repente el Espíritu de Dios, porque tiene que ser el Espíritu de Dios. Cuando se lo digo a un hombre, yo le doy permiso para que lo mande de paseo, porque seguramente quiere para él. ¿Está entendiendo? Pero cuando él le diga, vende tu carrito, vende tu carrito, porque los hermanos allá en el Jute necesitan láminas para su iglesia, para su templo. Y la esposa le diga, ¿estás loco? Que yo vuelva a subir a la 44. Se me van a raspar los tacones. Papá, ¿cómo se te ocurre? Vamos a bajar de categoría. Pero ¿sabe usted que estos varones de Dios, el avivamiento, el fuego del Espíritu Santo que había caído en Pentecostés, había llevado tal amor de Dios que dice que ninguno tenía necesidad de ninguna cosa? Esa es parte del avivamiento. Y eso se va a dar más tremendamente en los discipulados. Hoy le aseguro que, como en los discipulados, de todo hay, ¿verdad? Hay hermanos con buenos sentimientos y otros que llegan con hoyos en los zapatos y que cuando se hincan a orar, uno les ve los
Los hoyos en los zapatos. Pero ¿será que vemos que aquel que apenas le brillan los sentimientos, será que es movido hoy a preguntarle a alguien ahí, mire, ¿cuánto calza, hermano? Que el próximo discipulado le lleva los zapatos que necesita? No soy el padre, ¿verdad? Y queremos ser centro del avivamiento de Dios y no somos sensibles. Yo sé que es cierto, hermano, y tenemos que ser equilibrados y discernir, porque hay muchos vividores de Dios en las iglesias. Pero a esos el apóstol Pablo también se los bajó de la moto. Y dijo, el que no trabaja, que no coma, porque ya se había dado cuenta ahora. ¿Y usted se ha dado cuenta que hay personas que andan de iglesia en iglesia pidiéndole a los hermanos? Son vividores, pero eso hay que discernirlos. También están los pródigos, a los cuales usted tiene que discernir, porque si les da sándwiches, no regresan de la cocina. Pero nosotros nos quedamos ahí. Yo sé que hay necesidades físicas dentro del cuerpo de Cristo. Y la palabra de Dios no solamente en Hechos, sino en 2 Corintios, capítulo 8, 9 y 10. No lo busquen. Y en muchos pasajes de la Escritura vemos que el apóstol Pablo se preocupaba por los que no tenían que comer mañana. Y en su discipulado, hermano, hay gente con necesidad. Hay gente enferma del alma y del cuerpo. Que está bueno que usted le hable de las 7 matrices, si es que las entiende. Pero que mejor si usted le hace el comentario de las 7 matrices con su caja de cornflakes. No estoy predicando evangelio social. Momentito, si usted está creyendo eso. Estoy sencillamente viendo que la Escritura dice que día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares. Esto se puede interpretar de dos maneras. Comían juntos y tomaban Santa Cena. Pero quiere decir que aquel que no tenía que comer era invitado por aquel que podía invitarlo. Porque el avivamiento involucra el ser integral. Mientras usted tenga estómago, y algunos lo tienen grandote. Por eso también hay que discernir a quién invita usted a su casa. Yo tengo marcados algunos hermanos a los que no invito. Aleluya. Bueno, es para que despierte. Yo sé que usted se acostó como a las 3 de la mañana anoche. Ojalá que no contando chistes. Aleluya. Gloria a Dios. Comían juntos con alegría, hermano. Mire qué bonito es. Y usted no me va a dejar mentir que en este retiro usted coma con alegría con sus hermanos. Eso es algo maravilloso, es algo que alimenta el ser interior. Por eso es importante que nosotros nos demos cuenta que las necesidades físicas, las necesidades materiales forman parte del ser integral. Y que bajo guianza del Espíritu Santo usted debe de abrirse a la posibilidad de que el Espíritu Santo le diga a usted, mira, ayuda a fulano. Oye, en ti, hermano, están despidiendo a mucha gente de sus trabajos. A otros les acortan el sueldo. Otros no tienen sueldo. Y usted que por misericordia de Dios tiene 2 chumpas. Dice la Escritura que regale una. Ah, no, ¿verdad?
¿No dice la Biblia, al que te pida tu capa, dásela? Eso es mejor borrarlo, ¿verdad? Mejor borrémoslo. Hermano, yo sé que muchos van a venir a pedir mi saco. Lo bueno es que me traje el que me queda más apretado para que no le quepa a ninguno. Aleluya. Hermano, el foco de avivamiento. Mire, yo sé que no le estoy predicando a usted que se vuelva un centro de beneficencia en su cuadra, porque va a tener quórum usted. Vamos a tener que dividir este discipulado un montón de veces. No, no le estoy hablando de eso. Momento. Le estoy hablando que ahí en ese lugar no solamente se oye palabra de Dios, no solamente se ven sanidades, no solamente se ve el gozo a pesar de las circunstancias difíciles, no solamente se ve el amor, porque dice que estos, los del pueblo, dice que los tenían en gran estima, aunque no se reunían con ellos por temor a los religiosos. Como hoy en día, hoy hay mucha gente, hermano, que está a la par, que está temiendo dejar la religión de sus padres, pero que lo tiene usted en gran estima. Y que solamente Dios está esperando el momento de apretar a esa persona para que usted ore por necesitados, usted ore por aquellos que están oprimidos por el diablo, y que usted sea el instrumento de Dios para que esa gente pueda ser liberada, y que el Evangelio de Cristo pueda ser una realidad para todos esos que están necesitados. Aleluya. Alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Yo a veces me he puesto a pensar que nosotros nos hemos enconchado en cuatro paredes. Estamos contentos, recibimos la visitación de Dios, nos gozamos, levantamos las manos. Y el mundo, que vean cómo estamos. Al fin de al cabo usted ya es salvo. Al fin de al cabo usted ya está bien con Dios. Pero dice que aquí ellos tenían favor con todo el pueblo. Hermano, mire, usted y yo necesitamos responder a la palabra de Dios, que ahora en adelante nos va a pedir cuenta de nuestro ministerio. Ahí donde estás, en la comunidad, la colonia, lo que sea, donde tú estás discipulando, tiene que pasar algo. ¿Qué hay pues cuando os reunís? Cada uno tiene salmo. Yo quiero decirle, hermano, que en los años en que he estado en la organización del discipulado de la Iglesia Central, me he dado cuenta que hemos amarrado a veces de pies y manos a los discipuladores, en aras del orden que debe existir dentro de la iglesia. Pero me he dado cuenta que hemos dejado de lado la espontaneidad del mover del Espíritu. Nos hemos vuelto muy didactas, muy profesionales de la enseñanza. Ya no damos tiempo para que alguien salme. Y estoy descubriendo que nuestras reuniones puede ser que no calcen en el modelo bíblico. ¿Qué hay pues cuando os reunís? ¿Alguno tiene salvo? Hermano, por favor, cállese porque me va a quitar tiempo para las preguntas. Ore por mi garganta porque también a mí me está molestando. Aleluya. ¿Alguno tiene enseñanza? Fíjese que qué tremendo es esto. Usted lleva su cuadernito, ¿verdad? ¿Cuántos llevan cuadernito? Levánteme la mano. Vale. Se puede usar cuadernito. Pero ¿qué tal si al Espíritu Santo se le ocurre
darle revelación al que se acaba de convertir. Y usted, cegatón y sordo, no logra discernir que lo que ese varón de parte de Dios va a decir es porque el Espíritu Santo quiere edificar su discipulado y le dice: cállate vos, aquel que enseña soy yo. Claro, no le estoy diciendo que usted permita desorden en su discipulado, todo tiene su lugar, pero usted y yo tenemos que madurar para discernir. ¿Qué hay pues cuando reunís? ¿Alguno tiene enseñanza? Está diciendo que no solamente el que se para frente a un pizarrón o detrás de un púlpito va a tener enseñanza. Es más, puede darse que usted solo lleve su chivito ahí medio mal copiado porque usted no fue al discipulado del jueves y le pidió a fulanito que ya es tercera mano. Y en lugar de decir, a ver qué le digo, en lugar de decir que las mujeres deben de callar en la congregación, como dice una parte ahí, ¿verdad? Y él lo agarra literal, porque el de la segunda mano no puso la explicación y dice: hermanas, dice el hermano Otto, porque siempre nos acuñamos de alguien, ¿verdad? O el hermano Sergio, o el hermano Iván, que ustedes se deben de callar la boca. Y aquí está el verso. ¿Por qué? Porque no llegó a oír la explicación de él. Y el hermanito se le olvidó copiar, se le terminó la tinta al lapicero. Y tal vez llevando la enseñanza ahí, media chamuscada. Callamos al que puede tener palabra de Dios. Porque sencillamente no nos vamos a la Escritura, y eso que le estoy diciendo se encuentra en 1 Corintios capítulo 14 y verso 26, para que no me mire raro, usted que le gustan los versos. Y está bueno que tengamos pie de imprenta. ¿Qué hay que hacer, pues, hermanos? Cuando reunís, porque ustedes se reúnen un discipulado, usted es el centro, usted es el responsable de reunirse con el cuerpo de Cristo. No se está reuniendo con cualquier gente, hombre. Se está reuniendo con los príncipes. ¿No canta usted, pues? Yo no era nada cuando Él me encontró, pero ahora soy un príncipe. Usted se está reuniendo con príncipes. Dice, cada cual aporte, cada cual. Hoy hay un movimiento mero feo. Uno debe discernir los ambientes espirituales en su país, donde están cacareando porque la enseñanza bíblica está entrando a las iglesias. Ya sabe quiénes están cacareando. Porque al fin y al cabo solo un colegio, profesionales de la teología, pueden traducir la Biblia, dicen ellos. Nosotros también podemos caer en esos errores. Mire, hermanito, yo tengo 20 años de estudiar la Biblia. Y usted apenas se acaba de convertir. Mejor cállese. Pero aquí dice: cada cual aporte salmo, aporte enseñanza, revelación, lenguas o interpretación, pero que todo sea para edificación. Eso quiere decir que nosotros, hermanos, tenemos que ser maduros para poder en nuestro discipulado conocer lo que el Espíritu Santo anhela hacer a través de los que se están reuniendo con nosotros, para que sea un organismo y no una organización vacía. Mire, yo estoy bien preocupado, le cuento. Y siempre le pregunto al hermano Iván: ¿vos por qué no crees en los discípulos? Si aquí dice que, y el número de creyentes, dice, la palabra crecía, y todo lo que se vivía ahí en los hogares y en el templo, y el Señor añadía el número de discípulos. Dice, cada día.
¿Cuánto hace que en su discipulado no se convierte nadie? En primer lugar, porque no llegan inconversos. En segundo lugar, porque su mensaje es tibio. No tenga pena, también el mío. Porque cuando el Espíritu de Dios, a través de que nosotros reavivemos el fuego del don que hay en nosotros, ¿quién nos va a parar, hermano? Si la gente, los discípulos que estaban en Jerusalén, dice que trastornaban todo el mundo, usted no trastorna ni su casa. Y no estoy enojado. Claro, algunos esposos trastornan la casa, pero de otra manera. Necesitamos, hermanos, usted que es discipulador, yo le estoy hablando a los discipuladores, no sé si hay colados, pero si hay colados, qué bueno que vinieron, porque el Señor seguramente los está preparando. Pero Dios quiere avivarlo a usted. Usted no se preocupe. Mire, hay gente que a mí me da risa realmente. Ya me están parando aquí, ¿no? Bueno, les voy a leer aquí a petición del hermano director. 14:26 de Corintios en esta versión dice: bien, hermanos míos, resumamos lo que vengo diciendo. Cuando se reúnan, unos canten. Lo que está diciendo es salmo. Aquí esta versión le quito un poquito el centro, porque el salmo no es cualquier canto. El salmo es una inspiración del Espíritu que sirve para alabar a Dios. ¿Ya? No que usted diga, fíjese que por ejemplo la tradición, yo no sé si usted navegó por la tradición, pero yo navegué unos años en la tradición, decían los famosos puntos especiales, ¿verdad? Ya llegaban los hermanos ni bien ensayados y todos desafinados a cantarle a Dios y siempre decían, como es para la gloria de Dios, yo decía dentro de mí, pues entonces estudie, afine su voz. No que como era para la gloria de Dios, como que dice, para cualquiera, ¿verdad? Ahí va, todo desafinado. Porque entendían que eran números especiales. Y desde que hay números especiales, solo sirve para que la gente se dé su paquete, ¿verdad? A la que voz la que tiene el hermano. Porque nuestra almita es mera fea, usted. Otros enseñan, dice, o comuniquen lo que Dios les haya revelado, o hablen en lenguas extrañas, o interpreten los que otros dijeron en lenguas extrañas, pero que todo sirva para la edificación en el Señor. ¿Se da eso en su discipulado? No, dice el hermano. ¿Qué estamos haciendo entonces? Espero que no estemos perdiendo el tiempo. Hay como una enseñanza recalentadita, de tercera, cuarta, quinta mano. Eso nos sacude la vida, mis hermanos, ni siquiera la suya. ¿Están por aquí los coordinadores? No levanten la mano. Ojalá que hayan venido todos, porque no siempre vienen todos. Gloria a Dios. Ustedes pueden ser los responsables, coordinadores, de que los discipuladores estén como están. Sí, hermano. A usted lo pusieron ahí no por su linda cara, sino que Dios vio en usted el anhelo de servirle con mayor ahínco, con mayor entrega. Pero sus discípulos necesitan ver en usted que está reavivando el fuego. Es que mire, el punto de lo que yo le quiero decir, que ya me llevé una hora, yo no sé si ya lo dije, es que lo que a usted Dios le puso puede estar apagado. Eso es lo que le he querido venir diciendo. Y porque está apagado, su discipulado no es un centro de avivamiento, es un foco de avivamiento. Porque si usted está más frío que el hielo,
¿cómo puede esperar que aquellos que lo oyen ardan? ¿Y sabe qué es lo más terrible? El Señor viene por una iglesia que arde. Y Dios lo puso a usted. ¿Para qué se metió a esto? ¿Para qué me dejó subir al púlpito? Segunda de Timoteo, el capítulo 1, la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1 y verso número 6. Yo sé que en este tiempo Dios le ha visitado maravillosamente. Yo sé que en este tiempo el Espíritu Santo le ha venido hablando a su vida. Usted levanta su mano, usted le da gloria a Dios porque el Señor le ha venido hablando a usted. Usted no ha venido a perder el tiempo acá. Yo sé que el Señor le ha hablado a través de diferentes circunstancias, a través de un canto, a través de la oración, a través de la comunión con los hermanos, a través de la palabra predicada por boca de los siervos. El Señor le ha hablado. Y eso es algo maravilloso. Y seguramente nos va a hablar hoy también. Dice el apóstol Pablo, aquel discípulo amado, aquel hijo en la fe, aquel del cual él recordaba que su fe había empezado desde una tercera generación atrás. La fe de la abuela de Timoteo, la fe de la madre de Timoteo había servido como el barbecho sobre el cual su propia fe, desde 3 generaciones atrás, esa fe se había desarrollado hasta que el apóstol Pablo tuvo de parte de Dios la escogencia de tomar a este hombre, Timoteo, joven, pero sin duda grande instrumento de Dios. Y de esa manera le dice el apóstol Pablo, casi al final de su vida, usted y yo sabemos que es muy probable que así como Enoc fue traspuesto después de haber agradado a Dios, también el apóstol Pablo, después de haber alcanzado la meta, después de que le sobró tiempo para poder hacer la obra que Dios le había encomendado, y por cierto que fue una obra tremenda. Este hombre fue preparado, dice él mismo, desde antes de la fundación del mundo para ser el perito arquitecto de la iglesia. Tremenda y la más grande operación, el misterio más grande escondido en los siglos, como dice Efesios, le había sido encomendado a este hombre. Ese espíritu había sido preparado de tal manera para poder ser un vaso de oro que Dios iba a utilizar. Pero después de haber experimentado no un avivamiento pasajero, después de haber venido experimentando años y años de ministerio, donde él pudo darse cuenta que el avivamiento no es solamente grandes milagros, donde él pudo experimentar que el avivamiento no solo era poder ver que su sombra misma sanaba a los hombres y a las mujeres y que liberaba a los endemoniados. No solamente eso era el avivamiento para el apóstol Pablo, sino el avivamiento, el fuego que se mantenía en el corazón del apóstol, también irradiaba ese fuego cuando estaba en la cárcel. También el fuego de Dios que habitaba el espíritu del apóstol Pablo cuando era azotado 39 veces. Cada vez que el apóstol Pablo era dado por muerto, cada experiencia terrible que hacía que el apóstol Pablo sufriera en su cuerpo físico, le hacía recordar que eso también es el avivamiento. Muchos de nosotros buscamos el avivamiento, pero buscamos lo positivo, lo que creemos que es positivo. Buscamos muchas veces ser instrumentos del avivamiento de Dios para que nuestro nombre y nuestra vida se muestre ante el mundo. Pero sin embargo, el avivamiento, déjenme decirle, mis amados hermanos, que es mucho más allá de lo que creemos. Pero él, sabiendo que ya su tiempo estaba terminando, quería trasladar en ese discípulo amado mensajes, quería trasladar consejos, quería decirle palabra de Dios a este joven que por un momento, quizá al verlo encarcelado, quizá al ver lo difícil que estaba resultando el seguir a Cristo, recibe en el verso 6 un mensaje, una palabra que yo deseo con todo mi corazón trasladarle a su espíritu en esta mañana. Por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti,
por la imposición de las manos o de mis manos, dice el apóstol. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Sin duda el apóstol Pablo estaba preso cuando él escribe esto. Y a nosotros les decía que nos gusta hablar de avivamiento cuando todo está bien. Nos gusta entender que el avivamiento es que todo salga como nosotros lo esperamos. Mas sin embargo, nosotros no podemos decir que aquel apóstol que estaba prisionero, que estaba seguramente comiendo agua y pan duro, que no tenía la oportunidad ni siquiera de disfrutar de escoger a dónde iba a ir porque estaba prisionero, no podemos decir que el apóstol no estuviera experimentando avivamiento. Porque a veces nosotros confundimos el avivamiento con emociones. Nosotros muchas veces confundimos el avivamiento con estados de ánimo. Pero usted, hermano, sabe que nuestras emociones son como la Coca-Cola. Valga la propaganda, que cuando usted la agita, ese gas que tiene ese refresco hace que suba como un chorro, pero inmediatamente baja. Eso no es el avivamiento, y nuestras emociones muchas veces son manipuladas. Nuestras emociones muchas veces son manejadas por nosotros mismos para tratar de estar o entrar en algún estado de ánimo que nos haga pensar que estamos animados. Si bien es cierto el avivamiento que toca primeramente e impacta el espíritu humano, ese espíritu que ya se hizo uno con el Señor y es el motor principal, es ahí precisamente donde el fuego de Dios hace que el avivamiento se expanda de adentro hacia afuera y va a tocar sus emociones, y va a tocar su voluntad, y va a tocar ciertamente su intelecto. Pero el avivamiento, hermano, no es solamente sentir. El avivamiento no es solamente tener emociones y darle rienda suelta a las emociones. Eso es un vehículo a través del cual el Espíritu se va a manifestar. Y no solamente el Espíritu humano, sino que primordialmente el Espíritu Santo que mora en nosotros va a utilizar como vehículo todo lo que nosotros tenemos para expresar ese avivamiento. Pero seguramente Timoteo estaba pasando una noche difícil. Quizá Timoteo, hermano, como aquel Elías, que después de una tremenda victoria, nadie podía decir que Elías no estaba avivado después de haber experimentado lo que experimentó en el Monte Carmelo. Sin embargo, la Biblia nos narra, porque Dios no oculta la experiencia total del hombre. La Biblia no solamente presenta las victorias tremendas que el hombre obtiene, sino que la Biblia también muestra los lados oscuros del hombre para que cada uno de nosotros podamos entender que nuestras noches en el enebro también se dan, que nuestros días debajo de la calabacera también se dan, que los días de Jonás ahí en el vientre del pez también se dan. Y que las experiencias difíciles muchas veces son precisamente las que Dios utiliza para que cada uno de nosotros recordemos avivar el fuego del carisma que ha sido puesto de parte de Dios en nosotros a través de la imposición de manos o a través de las diferentes formas como Dios permite que el fuego de Dios se despierte, que el fuego de Dios, de ese carisma que ha sido puesto verdaderamente, brille en nosotros. Timoteo estaba en el enebro. Estaba preocupado porque aquel que Dios había utilizado para dirigir su vida estaba encarcelado. Yo no sé qué pensaría usted si nuestro apóstol que nos cubre tuviera que estar en una cárcel por la predicación y por la revelación que ha recibido. Yo no sé cómo se sentiría usted. Seguramente estaría triste. Y esa tristeza de alguna manera es normal.
Pero si esa tristeza lo apagara de tal manera que usted se olvidara de poder proclamar precisamente esa palabra maravillosa que le ha sido revelada, que le ha sido iluminada para estos tiempos finales, y su tristeza fuera más grande que el poder de Dios que hace que a pesar de las circunstancias usted pueda abrir su boca y predicar a tiempo y fuera de tiempo, como dice la palabra, sin duda entonces él mismo se sentiría triste de saber que aquellos que han recibido esa palabra, aquellos que han sido objeto del sacrificio a través de toda una vida, de poder trasladar esa palabra, de olvidarse de sí mismo y ser un instrumento de Dios, como lo fue también el apóstol Pablo, a pesar de las circunstancias adversas, no tendría razón de ser todo lo que había hecho. Pero sin duda nosotros entendemos que el hecho de que Timoteo estuviera triste, el hecho de que Timoteo hubiera, hermano, apagado el fuego. Yo quiero que note eso. La palabra griega que ahí se utiliza cuando dice que avives, fíjese que no dice fuego. Si usted tiene una versión Las Américas se dará cuenta que eso está en una letra cursiva. Y cuando está una palabra en la Biblia en letra cursiva significa que aquellos que tradujeron solamente la pusieron para tratar de ampliar el pensamiento, para tratar de presentar el sentido de lo que ellos creen que el original dice. Pero realmente lo que dice la palabra en el original es que reenciendas el carisma. Eso significa que ese don, ese carisma que usted como parte y miembro del cuerpo de Cristo le ha sido dado, se puede apagar. Todos nosotros estamos familiarizados con aquel pasaje que dice que no debemos apagar el espíritu. Nos habla que no debemos contristar al Espíritu Santo de Dios. Pero nos habla también de que no debemos apagar el fuego. No debemos apagar el Espíritu Santo de Dios. Eso quiere decir que usted lo puede tener apagado. Yo espero que usted no sea como los cocodrilos. ¿Usted ha visto a los cocodrilos? Siempre están con la cabeza en el suelo, horizontales siempre. No importa que haya lluvia, no importa que haya sol, ahí están y se confunden con las piedras. Pero si usted es un cristiano cocodrilo, solo para los retiros levanta la cabeza. Y termina el retiro, donde a usted se le olvidó que las cosas están caras. Donde a usted se le olvidó que hay un esposo inconverso que ya no aguanta. Donde a usted se le olvidó todas aquellas preocupaciones, todas aquellas cosas. El joven que no se ha casado está preocupado porque no se ha casado. El joven que no ha triunfado está preocupado porque no ha triunfado. El hermano que está abriendo un negocio está preocupado porque no hay modo que la cosa camine. Ya están más altas las tasas de interés de lo que realmente puede sacar en el negocio. Se está dando cuenta que se está viniendo a la quiebra. Pero como en los ambientes de retiro precisamente se llama retiro para poder olvidarnos de todas aquellas cosas que nos afectan, para poder quitar por un momento todos aquellos pesos que dice que no nos permiten seguir en la carrera que tenemos por delante, muchas veces nosotros solo levantamos la cabeza en el retiro. ¡Qué maravilloso el retiro! Pero ¿qué tal de mañana? ¿Será que solamente estamos avivando ese don que Dios nos ha dado aquí? Y que las circunstancias que ya cuando lleguemos hoy a nuestras casas nos van a estar esperando en la puerta de nuestra casa, ese fuego de Dios, ese avivamiento, como dijo mi hermano, esa carga que está volviendo a hacernos sentir mejor. ¿Será que no va a ser suficiente para que nosotros podamos poner por obra todo lo que hemos oído?
A mí se me ha dado el privilegio de hablar del discipulado como la clave del avivamiento. Y yo quisiera, mis hermanos, decirle a ustedes que cuando yo vi este dibujo, yo no sé quién fue el que dijo o que lo hicieran de esa manera y que pusieran ahí el arca del pacto que tipifica la presencia de Dios. No sé quién tuvo la idea, pero cuando yo vi ese dibujo, el Señor habló a mi corazón y por eso me fui a buscar en Números el capítulo 4 y verso 4 y me di cuenta que precisamente son los coatitas los que fueron designados de parte de Dios para poder transportar, como dice ese verso, las cosas más santas. Yo lo quiero leer, dice, capítulo 4 de Números y verso 4, este será el servicio de los descendientes de Coat en la tienda de reunión, con relación a las cosas más sagradas. ¿Y saben qué me dijo Dios cuando estaba ahí sentado? Que usted es coatita. Usted es coatita. Porque a usted como discipulador, como aquella persona que Dios ha venido preparando para trasladar sus misterios, para trasladar las cosas más santas, para trasladar, hermano, lo más importante, la presencia de Dios que se tipifica en esta arca. Eran los coatitas los que después que Aarón y sus hijos preparaban todo lo que estaba en el lugar santísimo y en especial el arca del pacto, donde la presencia de Dios se hacía sentir de una manera maravillosa. Es todavía un misterio tremendo saber lo que experimentaba el sumo sacerdote esa una vez al año, que con sangre, usted sabe, entraba al lugar santísimo. Es un misterio todavía saber qué era lo que ahí pasaba. Pero eran los coatitas, los sacerdotes de Dios, levitas, esa tribu consagrada de las 12 para poder servir en el tabernáculo de Moisés. Pero los coatitas eran o fueron elegidos de parte de Dios para transportar su presencia. Y cada uno de los que aquí Dios, porque espero que haya sido Dios, porque si fuera el hermano Iván, no va a ser suficiente. Si fue su coordinador, no es suficiente. Ni siquiera que haya sido el apóstol que nos cubre, nuestro hermano amado, Otoniel Ríos Paredes, que lo hubiera designado, aunque Dios utiliza los ministerios precisamente para eso. Pero si usted, aún él, lo hubiera designado directamente de parte de Dios para poder hacer la obra que usted está haciendo, pero no ha recibido usted todavía confirmación del Cristo de la gloria que dice que da dones a los hombres. Si usted todavía no ha tenido ese llamado de parte de Dios, no le va a alcanzar la gasolina. Puede ser que por eso anda usted con una carcacha, que ya ni sube por ahí. Quizá usted vino al retiro, hermano, ya entregando los tenis. Y que ciertamente se ha sentido bien, se ha sentido avivado. La comunión de los hermanos lo ha ayudado, porque para eso nos debemos de reunir, para fortalecernos los unos a los otros, para exhortarnos los unos a los otros, para poder reír con los que lloran, para poder llorar con los que lloran, dice la palabra, mejor dicho, y reír con los que se gozan. Pero es importante saber que es Dios el que le tiene que hablar a su corazón. Es Dios el que tiene que darle a usted en lo personal la convicción de que usted es un coatita que va a transportar la presencia de Dios. ¿Por qué, hermanos, se nos está ocurriendo a nosotros que el discipulado es clave para el avivamiento? ¿Será que solamente son nuestras ideas? ¿Será que realmente la Escritura a nosotros nos habla y nos da base para pensar que el discipulado, esa reunión que nosotros hacemos por las casas o que hacemos en diferentes lugares donde nos
reunimos no solamente para llenarnos de conocimiento bíblico, sino que para poder gozar de la comunión, para poder experimentar la vida real de Dios, para poder saber que el Evangelio no es una teoría, sino que desde que Él resucitó y validó